Cuando esté grabando. Ajá. Bueno, ya está grabando, entonces eso significa, Emilia, que yo corto la imagen y mi sonido y comenzarías tú con la presentación. Vale. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Para mí es un enorme placer estar aquí y muchas gracias, reitero las gracias al profesor Mario, don Mario, y a todos ustedes, al alumnado del profesor y al Foro de Política Feminista. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy duro, es un tema que también, bueno, le falta muchísima investigación, hay mucho trabajo que hacer e incluso, dado que la transición no se hizo con ruptura, sino que se hizo con, bueno, una constitución, pero no se rompieron, o sea, no se empezó de nuevo a elaborar pues, un código penal, etcétera. Y entonces lo que se fue haciendo fueron reformas poco a poco para ir adaptando todo lo que era el sistema legal español a lo que es una democracia. Por lo tanto, esta parte de la historia, esta penúltima, porque ya tenemos una trayectoria en democracia, pero esta penúltima parte de la historia está muy poco investigada, está muy poco estudiada y muy poco difundida, porque en el alumnado, por ejemplo, de bachillerato, pues casi nunca llegábamos al franquismo, ¿no? Y bueno, pues mi interés es que conozcamos un poco más esta parte de la historia porque está muy reciente, pero hay que conocerla. Es fundamental que la historia plasme la realidad anterior porque todos y todas somos fruto de una realidad anterior. Por lo tanto, vamos a la siguiente. Y bueno, ahí tenemos los puntos que voy a abordar. Uno es una pequeña introducción, luego las dinámicas de confrontación que era respecto al periodo anterior, ya que el franquismo, aparte de tener una vida propia, digamos, también fue una reacción muy brutal contra lo que significó la República. Después hay un tercer capítulo que es los castigos por razón de sexo durante la guerra y el franquismo. Y por último, pues un epílogo en el que voy a dar incluso un testimonio para ilustrar todo lo que voy a explicar. ¿Pasamos? Bueno, el tema de la transición del franquismo es un tema que ha estado muy callado y sobre todo la represión del franquismo muy callado. Lo que pasa es que, claro, había tantas víctimas que hubo un movimiento memorialista y en tiempos de Zapatero se hizo una ley de memoria histórica, ¿no? Pero sí había movimientos sociales, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica con propuestas, sobre todo porque lo que más le angustiaba a muchísima gente era elaborar esos mapas de las fosas comunes que donde estaban enterrados sus familiares, sus padres, sus madres, sus familiares, y que se encontraban en carreteras, en montes, es decir, que eran fosas que estaban fuera de donde se entierra a la gente normalmente, que es en los cementerios, ¿no? Entonces lucharon muchísimo por hacer mapas de lo que se denominó en el memorialismo antifranquista la geografía del terror, ¿no? Bueno, pues lo que voy a abordar yo, porque mi interés es que abordásemos el tema de la violencia específica contra las mujeres, porque resulta que había muy poca investigación. Sí se ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, en recopilar todos esos censos de fusilamientos, también el tema de las cárceles, se ha hecho un trabajo en el de las fosas comunes que queda todavía mucho por hacer, pero mi interés era incorporar a las mujeres por la especificidad, ¿no?, que había de doble castigo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha protagonizado, digamos, esta parte del memorialismo? Pues no han sido los hijos y las hijas de las víctimas, no. Esos no han sido porque han estado con la boca callada, enormemente traumatizados, no podían decir ni palabra y además tenían miedo. Y aún en la democracia, y hasta hace muy pocos años, y hasta hoy incluso, podéis conocer a gente que no habla claramente porque tiene miedo. Bien,
pues ha sido los discursos de los nietos. Los nietos y las nietas empezamos a sonsacarle qué había ocurrido, había un silencio sepulcral, pero poquito a poco, en algunos casos nos fueron contando cosas, íbamos hilando, ¿no? Y por eso los discursos de nietos y nietas son los que han protagonizado toda esta fase de memorialismo contra el franquismo. ¿Por qué es fundamental esto? Bueno, porque tenemos una ciencia androcéntrica que no considera que las mujeres somos sujetos políticos, porque hemos sido invisibilizadas y naturalizadas, y porque es necesario, desde la historiografía, ampliar el marco investigador dotando de contenido político a las mujeres, no solamente estudiar a algunas mujeres que fueron significativas, sino estudiar a las mujeres también en el sentido colectivo, es decir, cómo se asociaron, cómo lucharon y cómo hicieron pues muchas luchas colectivas, no solamente personas individuales. Pasamos a la siguiente. Bien, la dinámica de confrontación que decía, pues tiene ese componente de tener el periodo anterior, que fue un periodo muy transgresor para las mentes nacionalcatólicas, que fueron las que ganaron la guerra, ¿no? Entonces, la socialización en el franquismo estaba protagonizada por, bueno, se ha llamado patriarcado nacional católico, porque todo lo que hizo la República de unir a hombres y mujeres, a niños y niñas en las escuelas, todo lo que hizo de aplicar o promulgar leyes que se acercaban más a la igualdad, pues ahora se van a romper completamente y el patriarcado nacional católico pues volverá otra vez a la enseñanza segregada, volverá a la naturalización total de las hijas, de las esposas, de las madres, volverán a dejar de ser sujetos políticos y se instalarán en esa sumisión y dependencia hacia los padres, hacia los maridos, o en el caso de que no hubiera padre o marido, del hermano mayor. Tampoco van a tener nada, ningún derecho sobre su descendencia. Y esta oposición era frente a lo que hablábamos el otro día, ¿no? De esa cosmovisión republicana, donde la enseñanza era mixta, donde las mujeres, a pesar de ser víctimas de la Iglesia Católica, pudieron votar con aquellos discursos que yo os decía de Clara Campoamor y Victoria Kent, y donde había en la cosmovisión republicana nuevos modelos de feminidad que estaban mucho más cercanos a la igualdad y que rompían con los paradigmas tradicionalistas, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es sobre socialización también. Tenemos que la Iglesia Católica es la que va a socializar a la mayoría de la población y la enseñanza estará en manos religiosas, pero no solo la enseñanza, sino que todo va a estar impregnado de esa unión de católico-estado, estado católico, en el que no habrá ninguna separación. El poder religioso y el civil, por lo tanto, están unidos. Los tribunales de justicia eclesiásticos funcionaban continuamente. Por ejemplo, la homosexualidad, la masturbación o el sexo prematrimonial eran aberraciones y perversiones sexuales. Los registros civiles de la dictadura devolvieron a la Iglesia todo su poder. Realmente lo que eran los grandes momentos de la vida de las personas, en este caso bautismos, matrimonios, defunciones, todos esos momentos vitales solo podían serlo bajo la forma de los sacramentos de la Iglesia Católica. Y lo que sí es muy importante recordar es que estamos hablando todavía de un mundo muy ruralizado y en los pueblos y en las aldeas, los párrocos y las parroquias en ese mundo rural eran los párrocos los que tenían un poder inmenso, un poder enorme sobre las personas y sobre las mujeres específicamente. Lo que hacían era a través de la confesión y a través de lo que eran los discursos que dan en las iglesias, ¿no? Cuando predican, pues a las mujeres se les decía que el débito conyugal reflejaba los deberes de la mujer con el marido, no podía entorpecer el sexo cada vez que él lo demandase, y las violaciones y otros maltratos eran avaladas por el derecho canónico. Es curioso que muchas mujeres mayores lo han dicho tantas veces, que iban con
iban heridas a confesarse o iban a contarle al párroco lo que le pasaba con los maridos, y los párrocos, los curas, a través de la confesión, le decían que, bueno, que tenían que sacrificarse, que por eso eran las mujeres de ellos, que ellos tenían que ser dóciles y obedientes, y que en compensación pues tendrían el cielo, o sea, que ganarían el cielo. Por lo tanto, esta es la socialización que tenemos durante todo el franquismo. Al final se relajó un poco, pero muy poco, porque estuvo vigente prácticamente durante todo el franquismo las mismas doctrinas, las mismas leyes y los mismos discursos, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, el segundo aparato socializador era la sección femenina de Falange, que ya sabéis que la Falange española y de las Hongs en un principio fue un aparato ideológico que, a través de José Antonio Primo de Rivera y los falangistas, que eran muy poquita gente, pues escribieron pues unos textos para que fueran una doctrina político-religiosa, ¿no? Para que había que seguir en un estado que ellos entendían que era el estado correcto, ¿no? Bueno, pues en un primer momento la Falange tuvo cierto protagonismo, y Franco lo que le dejó a la sección femenina, es decir, a Pilar Primo de Rivera, que era la hermana de José Antonio Primo de Rivera, le dejó a ella y al aparato que se crea también como aparato socializador unas enseñanzas regladas y otras enseñanzas que serían complementarias, pero que también eran muy importantes. Las enseñanzas regladas eran la formación del espíritu nacional, de todo el profesorado que había en los institutos, en las escuelas y también en las universidades. Eran profesoras que nombraba la sección femenina para que impartiesen esa doctrina en las escuelas y en los institutos. Después estaba el servicio social. El servicio social era que durante un periodo de tiempo las mujeres tenían que dedicarse a hacer la canastilla, se llamaba así la canastilla, que era un compendio de labores de hogar para que los orfanatos, por ejemplo, las inclusas, que se llamaban así entonces, pues recibieran esos donativos, o para otras necesidades sociales. Entonces, ninguna mujer podía tener el certificado de aptitud, por ejemplo, para el trabajo, si quería acceder a un trabajo, si no tenía ese servicio social. Por lo tanto, eso es otra enseñanza reglada. Después también le dieron toda la educación física. Todo el deporte estuvo en manos de la sección femenina de Falange, en todos lados, de abajo arriba y de arriba abajo. Las niñas eran adoctrinadas también durante el ejercicio físico para estar fuertes, para estar sanas, el tema de la higiene también, y para ser fundamentalmente buenas madres y esposas. Pero era educación física reglada, y tenían además las escuelas de mandos para formar a ese profesorado que iba a dar clases en los institutos, en las universidades y en las escuelas. Después también tenían las escuelas hogar de la sección femenina, que era allí, se instalaban allí donde pensaban que eran necesarias o donde habían tenido un donativo, y los mandos, que se llamaban así, habían decidido que podían hacer una escuela hogar, ¿no? Por lo tanto, también tenían algunas escuelas en las que ellas decidían el profesorado que entraba, la enseñanza que se impartía, etc. Y esto, hasta después de muerto Franco, quedaron colegios de esto. Por ejemplo, en el Zairín había uno que se llamaba Isabel la Católica, que estaba regido por la sección femenina, ¿no? Y después estaba el bachillerato laboral femenino, en el que se le enseñaba a las mujeres todas aquellas habilidades y disciplinas que eran necesarias para incorporarse en aquel mundo del trabajo, que era muy reducido porque era una extensión de lo doméstico, pero que les serviría después, pues bueno, para ser cajeras, para ser telefonistas, etcétera. Lo poco que tenían, que se fue abriendo un poquito en el mundo de acceso al mundo laboral. Después había las enseñanzas complementarias, que eran básicamente dedicadas a campesinas, granjas, escuelas y cátedras ambulantes, que iban con una especie de roulotte por las aldeas, por los pueblos, y lo que hacían era enseñarle lo mismo: nociones de higiene, el tema de la lactancia, cómo ser buenas madres, cómo tener el hogar bien preparado para cuando venga el marido, etc., ¿no?
También tenían los coros y danzas, es decir, que se les asignó el que fueran un poco las depositarias de que no se perdiera esa esencia de España, de lo que eran los cantos regionales, el folclore típico español, y también se dedicaban a esto, ¿no? Tenían además muy buenas instalaciones y tenían un profesorado que había sido formado por ellas. También era extensivo todo este adoctrinamiento a través de la radio. La televisión ya fue muy tardía, pero a través de las radios había programas que eran de máxima audiencia, porque las mujeres escuchaban más la radio, sobre todo en ciertas horas. Y bueno, el consultorio de Ana Francis, por ejemplo, que era muy famoso, y que además no era una mujer la que consultaba, era un hombre, pero bueno, estos son los engaños de qué es lo que hay detrás en la trastienda, ¿no? También hacían colonias y campamentos de verano, en los que se adoctrinaba a las niñas y se hacían actividades al aire libre y convivencia. Por lo tanto, estos dos aparatos son los que van a funcionar durante todo el franquismo. Vamos a lo siguiente. Entramos directamente ya en la siguiente. Bueno, ahí tenemos pues una fotografía en la que veis la República, como están los niños y niñas juntos, y a la derecha el franquismo, que ya segrega por sexos, es decir, las niñas van a estar en unas escuelas y los niños van a estar en otras. ¿Seguimos? Bueno, entramos ya directamente en lo que yo he denominado los castigos por razón de sexo durante la guerra y el franquismo. Bien, los castigos por razón de sexo eran, las mujeres tenían que tener unos modales, tenían que tener una forma de vestir, tenían que tener una forma de presentarse ante la sociedad, que era lo contrario de lo que había pasado en la República, ¿no? Porque muchas republicanas pues se habían cortado la melena, se habían acortado la falda, en muchas ocasiones se habían emancipado y vivían solas, y algunas de ellas habían osado además formarse y trabajar fuera del hogar. Por lo tanto, bueno, estos discursos eran terroríficos, y relativas a los cuerpos de las mujeres, pues ya veis ahí que las mujeres que eran transgresoras, pues eran llamadas feas, perras, zorras, guarras, putas e incluso lesbianas, aunque el lesbianismo en realidad estuvo ahí soterrado, porque sí hubo mucha represión sobre hombres homosexuales. Sin embargo, como las mujeres no éramos asexuadas, pues no teníamos sexo, por lo tanto se persiguió menos, ¿no? Pero lesbiana sí era un insulto. Hubo muchísima violación y mucha tortura. Y por motivos ideológicos, porque se emancipaban, porque habían tenido trabajo e independencia económica, eran insultadas como comunistas y feministas, era un insulto tremendo, y también fueron obligadas a hacer los saludos fascistas y asistir a todos los ritos religiosos. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí tenéis un tema del pelo, del cabello, un ejemplo de lo que he dicho antes. Esta foto es de León, pero hay muchos otros sitios donde se pasearon a las mujeres por los pueblos y por las aldeas una vez que las habían rapado. Entonces hacían una especie de procesión o de desfile en el que ellas paseaban sin pelo por la calle para ser señaladas, lo que era en la Inquisición, el San Benito, y eran insultadas y les decían todas esas palabrotas que todos esos insultos que acabo de decir en la página anterior. Aquí, por ejemplo, en Lucena hay mucho documento gráfico, y hay mucho documento gráfico de las mujeres rapadas por toda la península ibérica. Es que fue un hecho muy, muy extendido, que era una manera de torturar y de humillar, sobre todo la humillación pública, para que todo el mundo, que además tenía que salir a la calle, no podían estar en su casa, sino que tenían que salir a la calle para observar estas mujeres que eran castigadas por transgresoras. ¿Seguimos? Bueno, las cárceles franquistas. Aquí tenemos hay un trabajo ya muy interesante, y creo que hay 2 o 3 más,
sobre los experimentos que se hacían en las cárceles franquistas. Las cárceles en tiempo de Franco se convirtieron en auténticos laboratorios humanos, sobre todo en la primera etapa, después de ganar la guerra, ¿no? Donde se investigaba un supuesto gen rojo recesivo que desnaturalizaba a las mujeres republicanas. Ese gen rojo se estudió en la cárcel de Málaga y Vallejo Nájera, que era el psiquiatra de esa cárcel, pues fue el que dirigió todos estos experimentos y él decía que estas mujeres tenían la habilidad psíquica, que les faltaba equilibrio mental, que no controlaban su personalidad, que eran impulsivas y poco sociables y que su conducta normal les llevaba a estados psicopatológicos. Bueno, pues esto ocurría en las cárceles y ya hay tesis doctorales sobre esto, en concreto en Málaga, que yo sepa hay una. Y dentro de las cárceles había violencia sexual, aparte de rapadas, de violadas, también le daban descargas en los genitales, les daban golpes en el bajo vientre y luego, pues, por supuesto que también eran fusiladas. Es decir, que hay un componente sexual específico hacia ellas, tanto en los insultos como en el uso particular y sexuado de la violencia, porque esas descargas de los genitales en el bajo vientre pues es consecuencia de que estaban siendo humilladas por ser mujeres. Los falangistas a veces entraban en las cárceles y las violaban directamente, ¿no? Por lo tanto, el tema de la cárcel fue muy terrible porque además fue muy extensivo, no fueron pocas mujeres y Franco nunca admitió que las mujeres eran presas políticas, simplemente lo que se decía cuando entraban es que eran delincuentes comunes. Bien, esto no se admitía porque estaba muy feo, ¿no? Porque si tú naturalizas a las mujeres porque son madres, pues si tú haces esto, pues la verdad es que está muy feo y sobre todo que se enteraran fuera de España de que pasaban estas cosas. Vamos a seguir. Bueno, ahí tenéis la prisión de mujeres de Málaga. Como veréis, había mucha gente, ¿eh? Estamos hablando en el año 39. Esa es una foto para ilustrar lo que os acabo de decir. Y bueno, esa foto es real, se recuperó y como veis, pues bueno, ahí estaban asistiendo a un oficio religioso. Eran obligadas, como supuestamente muchas de ellas, aunque no fuera verdad, porque muchas seguirían siendo mujeres católicas o mujeres creyentes, pero que como se le había puesto el San Benito a la República del laicismo y del ateísmo, pues había que obligarlas. Probablemente muchas lo fueran, pero otras muchas no lo eran, ¿no? Y sin embargo, sí eran obligadas a asistir a los oficios religiosos. Vamos a la siguiente. Ahí tenéis otra imagen, ¿no? En la cárcel de Ventas de Madrid. Bueno, ahí esas mujeres en una procesión son obligadas a agacharse y a mantener la reverencia al paso de la procesión. Bueno, ahí tenéis una foto real de la cárcel de Ventas de Madrid, de mujeres que estaban en la cárcel como presas políticas, aunque no dijera Franco que eran presas políticas. Vamos a la siguiente. Bueno, y ahí tenéis, dije que eran fusiladas. Bueno, pues sí eran fusiladas. Os he puesto a las 13 rosas y a la foto real, porque antes, bueno, había puesto lo de la película, pero esas eran las mujeres reales, ¿no? Pero no solo hubo esas 13 rosas que fueron fusiladas el 2 de agosto de 1939, no fue solo un hecho aislado. Es decir, hay 13 rosas en muchos sitios y 15 rosas y 17 rosas y 20 rosas en muchos sitios de la geografía española. Lo que pasa es que, bueno, el caso este ocurrió en Madrid, también se ha hecho una película, fue conocido antes que otros casos, fue investigado antes que otros casos y el fusilamiento causó un impacto tremendo. Tener en cuenta que esto ya se produce después de haber acabado la guerra, pasados unos meses, y las edades que tenían las 13 rosas, pues iba desde los 18 años hasta los 26 años. Algunas habían sido miembros del Partido Comunista, la mayoría habían sido
habían sido anotadas, porque tampoco eran tan mayores como para tener una larga trayectoria, ¿no? Pero habían pertenecido a las juventudes socialistas. Otra no pertenecía a nada. Y las profesiones que tenían, salvo una que era estudiante, todas las demás eran modistas. Si pincháis y queréis información sobre las 13 rosas, pues lo tenéis, porque ya os digo que es un tema bastante investigado. Y fueron fusiladas en la tapia del cementerio del este de Madrid. Normalmente los fusilamientos que se hacían en las cárceles franquistas eran en las tapias de los cementerios, una vez ya que entran en las cárceles. Antes de entrar en las cárceles, durante el periodo de guerra, lo que se hace son las llamadas sacas, que van con una furgoneta los falangistas, sacaban a la gente de las casas y los llevaban a pasearlos. Pasearlos era soltarlos en el monte y le disparaban. Después ya se encargaba alguien de por allí cerca que los enterraran en las cunetas o en los montes, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos este caso, que son las reales, porque están ahí con las gobernantas, con las guardias de prisiones, pero ahí sí están las 13 rosas reales. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a ver qué pasó también con la violencia económica, ¿no? A todas las personas que eran detenidas, que eran denunciadas y detenidas, se les despojaba de todos sus bienes, se les embargaba absolutamente todo, tanto si fueron condenadas a muerte o condenadas a prisión, como si sobrevivían, es decir, en otro medio. Por lo tanto, el robo y el pillaje que se ejerció fue tremendo. El tribunal que hacía este tipo de embargo se llamaba Tribunal de Responsabilidades Políticas. Y hay algunos profesores de contemporánea que han investigado este periodo que dicen que la mayor transferencia de rentas que hubo durante la Guerra Civil y el franquismo por estos embargos fue mayor, mucho mayor, que la reforma que se hizo en el siglo XIX de Mendizábal, que fue tremenda porque fue una desamortización de tierras y pasaron a manos del Estado, ¿no? Entonces, se les perseguía hasta la última peseta, absolutamente. Los dejaban sin nada. ¿Y las causas cuáles eran? Pues por ser significadas políticamente o por lo que se llamaba en ese momento delito consorte. Es decir, que si estabas casada o eras novia también de una persona que era simpatizante o era republicana declarada, entonces ya también se te embargaban sus bienes, por ser hijas, por ser novias de algún simpatizante de la República. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con esto ha sido un pillaje y una violencia económica brutal, porque además esto hoy se sabe quién tiene los bienes de otras personas, porque esos bienes luego se subastaban y se subastaban a veces simbólicamente y se le daba a los adeptos del régimen. Por lo tanto, esta historia no está reparada. Lo único que sí se reparó fue que a los sindicatos sí se le devolvieron sus sedes, pero el resto de la población, los juicios no son nulos y no se ha reparado todo este daño que se ha hecho de embargar los bienes. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos como voy a entrar en lo de las maestras, la represión que hubo tan específica sobre las maestras, por eso os pongo otra vez la comparación de república y dictadura, ¿no? Las maestras de la República eran un movimiento renovador, no todas obviamente, pero sí había un movimiento renovador que era muy comprometido con la República, con la democracia y con el laicismo, que eso no quiere decir que fueran ateas, ni que fueran, no sé, de otras religiones o lo que sea, es que simplemente estaban por la separación Iglesia-Estado, ya está, aunque fueran muy creyentes, eso es el ser laico, ¿no? Entonces, el magisterio fue un sector especialmente castigado. Se calcula que había 30.000 maestros y maestras en la República y quedaron 10.000. Es decir, que fijaros la criba tan grande que se hizo en el magisterio. Entonces, toda esa gente que quedó, los que se murieron, pues ya está. Pero toda esa gente que quedó tampoco podía ejercer el magisterio
si no tenía los certificados de buena conducta de la Falange, de la Guardia Civil, de las juntas educativas, del cura párroco, etcétera. Y todas esas maestras que habían estudiado la carrera y que eran maestras con su bachiller y su carrera, pues no pudieron ejercer el magisterio. ¿Qué se hizo? Pues lo que se hizo fue que aquella persona que sabía leer y escribir algo y sabía costura y era adepta al régimen, le daban un curso de 6 meses, de 3 meses o de 9 meses, dependiendo. Entonces se le enseñaba, pues tenían que saber labores de ganchillo, algo de historia sagrada. Si enseñaban a leer solo con la firma, ya se dejaba de ser analfabeta, aunque no supieran leer. Y se completaba esta tarea con lo que antes os he dicho, ¿no? Con las campañas que hacía la sección femenina de Falange. Las maestras, sobre todo en los pueblos, estaban constantemente observadas e inspeccionadas en su currículum del deber como educadoras y transmisoras del modo de sociedad que había diseñado el franquismo, ¿no? Entonces se crean esas juntas, que son juntas de enseñanza y que estaban integrados por un montón de controladores tremendos, de tal manera que, por ejemplo, el párroco podía entrar en la iglesia, en la escuela a cualquier hora y entonces pues nos enseñaba por la religión católica o lo que a él se le ocurría, venía cuando le daba la gana, ¿no? E incluso, fijaros hasta qué punto se degradó la educación en la dictadura, que muchas mujeres cuando iban a la escuela no decían voy a la escuela, sino que decían voy a costura, porque en realidad lo que iban a hacer era aprender a coser si la maestra sabía coser bien, que luego después ya tampoco sabría tanto, ¿no? Pero en fin, por lo menos dar las primeras puntadas, esas de manejar la aguja y también el ganchillo, que eran las labores que les enseñaban. Vamos a lo siguiente. ¿Veis? Ahí tenéis una... Ah, bueno, ahora ya entramos con otro tema mucho más terrorífico. Este tema sí que está poco investigado porque han hecho desaparecer las fuentes y además han surgido una cantidad enorme de asociaciones que buscan sus orígenes. Lo primero porque las familias, cuando le dijeron que no eran hijos biológicos a estas criaturas, cuando tenían más de 10, de 20 o 30 años, pues estas criaturas que habían sido adoptadas y pensaban que habían sido adoptadas en fin, por unos métodos legales, pues descubrieron que no, que lo que habían sido eran niños robados. Es decir, el tema de los niños robados fue un hecho muy común. Se calcula los que están investigados, porque claro, las fuentes se hacen desaparecer y es complicadísimo llegar a saber todos los niños robados que hubo durante el franquismo, que se prolongó esto además hasta que no hubo una ley de adopción en España, estamos hablando ya de los años 80, se prolongó durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, hay fuentes que llegan incluso hasta los 300.000, o sea que imaginaros la dimensión de lo que han sido los niños robados. Estos niños y niñas robados eran entregados a familias franquistas, unos eran durante el primer periodo del franquismo, ¿no? De mujeres republicanas asesinadas y encarceladas, ¿no? Pero había un aparato en el que participaban las monjas, participaban curas y luego ya más adelante también los médicos que aparecen implicados en informes sobre casos de bebés robados en España durante toda la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Bueno, pues esta tragedia que representa un episodio tan poco conocido de la historia reciente de España, hay que investigarla más. Y lo que me parece trágico es que todavía el Estado no haya puesto un recurso que es muy fácil y es poner bancos de ADN para que esas criaturas puedan saber de dónde vienen, cuál fue su pasado. Incluso las propias familias que a veces de buena fe no sabían que habían sido niños robados. Tened en cuenta una cosa, que unos habían sido robados directamente de las madres cuando estamos hablando de las cárceles, pero más adelante esta operación se va a sofisticar de tal manera que muchas mujeres, si eran solteras, si eran pobres, si tenían muchos hijos o si se le ocurría por la urgencia del caso, porque se pagaba por llevar un recién nacido, pues estas criaturas
lo que tenían era un negocio inmenso, un negocio grandísimo. Y le decían a la madre, una vez que se recuperaba del parto, que el niño había muerto y que lo habían enterrado. Es decir, que habían sido engañadas la mujer que da a luz en el hospital y también muchas veces, en muchos casos, no siempre, las familias que van a adoptar a ese bebé recién nacido. Pero en medio, en toda esta trama, lo que hay es dinero. ¿eh? Fijaros que todo esto va unido, es una constante, esto de adueñarse de lo que son la capacidad reproductiva, de lo que es tener hijos e hijas, adueñarse de los niños y niñas, es una constante también en la historia y sigue siéndolo hoy porque el capitalismo se va perfeccionando y ahora pues tenemos pues el tema de los vientres de alquiler, que se utilizan granjas eh, en países como India, como México también y en Ucrania, se utilizan granjas donde a mujeres que están en la extrema pobreza van a gestar y van a parir bebés para personas que lo pueden pagar. Es decir, que vamos readaptando esta historia y que es una constante siempre el robar los bebés a las mujeres bueno, que han tenido mala suerte o debido a la pobreza extrema, como es en este caso, ¿no? A mí me parece este asunto escandaloso. Ahí tenéis, esa foto anterior era una foto también real de una inclusa, como llamaban entonces, ¿no? Bueno, ahí tenéis también otra foto que era de la prisión maternal instalada en la cárcel de Ventas y como veis las cárceles estaban llenas de niños y niñas y eran muy pequeñitos. Lo que pasa es que las familias que querían adoptar pagaban mucho más por un bebé recién nacido. Es decir, que no tuviese la posibilidad esa criatura de tener memoria y no hubiera sido socializada, aunque fuera poco tiempo, en un medio inhóspito como era una cárcel. Entonces ahí tenéis pues un montón de bebés que vivían con sus madres en una cárcel en Madrid, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, esto es otra cosa que no está investigada, prácticamente nada, porque claro, en la República se hace una ley de divorcio. Bueno, pues terminada la guerra, en el año 39, llegaría un duro golpe para las parejas que se habían divorciado. Ese duro golpe, pues, fue tan terrible que fue increciendo cada vez más y además es que no se hizo para solucionar los problemas recientes. Es que todo matrimonio celebrado durante toda la República, que bueno, que fueron desde el 31 hasta el 36, todos quedaban anulados automáticamente con efectos retroactivos. Bueno, pues al derogarse la ley de divorcio de la República, lo que pasa es que las personas que habían tenido hijos o que habían sido divorciadas en contra de la voluntad del otro, tienen que volver al marido original, ¿no? Y bueno, si se había divorciado, por ejemplo, por malos tratos, tenía que volver otra vez a la familia que la reclamaba, la primera, porque solamente valía el matrimonio eclesiástico, ya que se anulan todos los patrimonios civiles, ¿no? Bueno, pues esto entrará una etapa que esas personas y sobre todo las criaturas, bueno, las mujeres y las criaturas, eh, empezará un infierno para ellas porque pasan a ser declaradas hijas naturales, es decir, hijas e hijos sin padres. Por lo tanto, van a estar también señalados, van a ser hijos de padres desconocidos, aunque su padre sea el vecino de al lado, ¿no? Y si se arriesgaban a seguir conviviendo o viéndose, también había una ley que fue hecha para eso, que castigaba duramente el Código Penal y además en el año 48 fue reforzado, de tal manera que se hacían castigos muy duros que, por supuesto, para los hombres tenían una pena de cárcel menor, pero para las mujeres sí eran mucho más castigadas con las penas de prisión. Por lo tanto, imaginaros lo que supuso esto durante el franquismo. Es verdad que no hubo tiempo
durante tantos años de que hubiese muchos miles y miles de divorciados, pero para los 3 o 4 o 5.000 divorcios que hubiera, supuso un infierno. ¿Qué hacían estas criaturas? Pues algunas eran adoptadas por alguna tía o alguien que no tenía hijos de la familia, otras pues estaban amargadas en los pueblos o en las aldeas hasta que tenían 18 años y podían hacer eso que hizo muchísima gente y que tampoco se contabiliza, y es emigrar, marcharse de España porque el infierno que habían pasado era terrible. Vamos a ver ahora una foto para que veáis lo que suponía, lo que hoy es una cosa normal, que es casarse por el juzgado. Ahí tenéis la ley de matrimonio civil, tenéis el librito con la ley completa, y ahí tenemos la boda de un alto jefe militar que se casa en segundas nupcias por lo civil, ¿no? Es decir, que después ya con el franquismo eso fue totalmente imposible. Y repito, los efectos sobre los menores nacidos en esas uniones fue extraordinariamente cruel. Fue extraordinariamente cruel. Y para sus madres también. Y esto no está, además este tema es un tema muy interesante porque hay por ahí en registro y en notarías, hay documentación sobre esto, pero no desconozco si hay una investigación seria, grande, hecha sobre un seguimiento que es muy difícil, francamente es complicado, pero sobre las consecuencias del divorcio de la República. Vamos a la siguiente. Bueno, yo ya voy a ir terminando y ahí vamos a ver lo que es la historia de la represión, que lo fundamental, es decir, la táctica y estrategia que se utilizó por parte de los supervivientes fue el silencio. El silencio de las víctimas que tuvieron mucho miedo. Y el silencio además les obligó a no informar a sus hijos e hijas de lo que habían pasado, intentaban borrar de la memoria el terror que había ocurrido, pero sobre todo era para protegerlos, para que no hicieran cosas que no debían o no dijeran cosas que no debían. Por lo tanto, se instaló un silencio terrorífico y ese silencio es el que quieren, ese silencio es el que le viene muy bien a quien quiere ocultar las responsabilidades. Tener en cuenta, mira, por ejemplo, en Granada, antes os comentaba que en la tapia del cementerio están ya documentadas pues entre 4 y 5.000 fusilados, ¿no? Aparte de los fusilados que hubo por ahí, en los montes de la geografía granadina. ¿Vosotros imagináis la cantidad de gente que fue asesinada en la guerra? La gente republicana, tened en cuenta que entraron en el ayuntamiento y mataron a todos los concejales y al alcalde, a todos, no quedó ni uno. Entraron en la universidad y al primero que asesinaron fue al rector de la universidad. Imaginaros la criba tan grande que supuso para un país el que en un porcentaje de población que Granada, entonces no sé lo que habría que habitantes, pero andaría por los 50.000 habitantes, lo que suponía el cargarse toda esa cantidad de gente, fusilados todos, ¿no? O sea que fue una criba tan brutal que difícilmente, en fin, nos podemos recuperar de una cosa de esas, ¿no? Aparte de que muchos de los herederos, sobre todo de la burguesía, pues fueron los que después ostentaron el poder, absolutamente todo, ¿no? Bueno, los poderes, el poder religioso, el poder político, eran hijos de los supervivientes, no eran hijos de las víctimas, ¿no? Y ahora pasamos a otra. Ahí, mirad, en vez de poneros 40 fuentes de las que he cogido toda esta información, pues tenéis acceso a toda la bibliografía. Si pincháis en el Independiente de Granada, hay un reportaje que está dividido en dos partes, que se llama El género en la memoria histórica 1 y El género en la memoria histórica 2. Ahí tenéis pues un reportaje bastante amplio que cuento todas esas cosas y algunas más, y también tenéis la bibliografía completa, porque cada cosa está sacada de una fuente diferente y son muchas fuentes para afirmar lo que he afirmado en esta charla. Pero antes de terminar, quiero enseñaros, voy a ilustrar lo que significa en una familia con un testimonio personal.
Ahí hay dos personas, que veis, una señora que era maestra, doña Ramona, y un señor, don Higinio. Él era industrial, tenía una fábrica de harina y ella era maestra, ¿no? Bueno, pues él era alcalde republicano. Primero fue de un ayuntamiento y en el 36 era alcalde electo republicano en el pueblo nuestro, porque estos son mis abuelos, ¿no? Bueno, pues ella era maestra, tenía su bachiller, se fue a Zaragoza a hacer la carrera desde Galicia. Desde Galicia se fue a estudiar la carrera a Zaragoza. Y esta mujer, cuando a él lo detuvieron, lo condenan a muerte y luego después se lo conmutan la pena de muerte por cadena perpetua, se lo llevan a Madrid y esta mujer jamás pudo ejercer su carrera de maestra, que era una mujer culta y además toda su familia habían sido, las mujeres eran todas maestras, los hombres estudiaban medicina y las mujeres estudiaban magisterio de todas las generaciones que hubo en su familia, ¿no? Bueno, pues se dedicó, a pesar de tener 12 hijos, dedicó toda su vida y los bienes que tenía, que se los embargaron, pero los que heredó, que fue después, afortunadamente, de acabar la guerra, los que heredó de su padre, dedicó toda su vida y todo su esfuerzo a salvarle la vida a él. Y cuando volvió, que estuvo inauguró Carabanchel desde el año 36 hasta el año 48, volvió a casa hecho una piltrafa humana, desesperado, destrozado, torturado después de haber visto todo lo que había visto, amigos que se los fusilaban, y ella pues dedicó toda su vida a él, a salvarle la vida, pero claro, sus hijos padecieron mucho, ¿no? Y ella, pues bueno, sufre los castigos de género que acabo de decir por ser mujer, de republicano, porque ella no tenía ninguna identidad ni ninguna reivindicación, entre otras cosas, para parir 12 hijos uno detrás de otro, tampoco tenía mucho tiempo, pero es el típico caso de lo que es el delito consorte. Es decir, que ella veía a una señora que no sabía leer ni escribir, que era la maestra del pueblo, y ella no pudo ejercer. Es verdad que en el año 79 lo primero que se hizo fue reponer a las maestras y maestros republicanos, se los repuso y además se les reconocieron todos los derechos y todos los trienios y sesenios que habían, y muchas se incorporaron incluso a las escuelas, ¿no? El caso de mi abuela, desgraciadamente, no se pudo incorporar nunca. Bien, pues dicho esto, que esto es para ilustraros un poco, ¿no?, lo que es vivir en un sistema tan brutal como fue el franquismo, deciros que en las sociedades democráticas, capitalistas y patriarcales, normalmente el patriarcado y el capitalismo son dos sistemas que hacen muy buenas migas y quizá pueda hasta afirmar que son interdependientes, ¿no? Y se van adaptando y readaptando para, para que los logros conseguidos, si son muchos, pues volvamos atrás. Eso en las sociedades democráticas ocurre, ¿no? Porque el feminismo tiene un potencial, tenemos un potencial revolucionario, muy, muy potente, por eso estamos muy observadas y muy, además, nos tienen mucho temor porque tenemos un potencial revolucionario, porque tenemos aquello que decía en cuanto a lo que es capitalismo y patriarcado, la independencia, tenemos el valor de ser independientes, de ganarnos la vida por nosotras mismas, pero también tenemos aquellas claves de sexo, raza y clase social, que eso al capitalismo le hace mucho. Por eso hay que estar muy pendientes de lo que ocurre, porque es un sistema que se readapta constante y continuamente. Pero también la historia nos enseña que las mentalidades totalitarias no se acaban y perviven en el tiempo, no se desactivan. Y en muchos momentos en donde las democracias pinchan, fracasan en sus logros, vuelven con fuerza otra vez. Por eso es muy importante que estemos vigilantes siempre en los sistemas democráticos para mejorar la democracia, porque es el sistema menos malo, pero tenemos que estar siempre atentas para que nuestros derechos no vayan atrás. Y por supuesto que los valores estos que acabo de decir de sistemas totalitarios
combatirlos también con mucha fuerza, porque ninguno está desactivado. Y no nos han regalado nada, no nos han regalado nada a las mujeres, pero nada está conseguido definitivamente, porque entre otras cosas, nosotras somos mercancía y somos mujeres en los campos de batalla del patriarcado y del capitalismo. Muchas gracias. 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 Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Muy bien, excelente, Emilia. Una muy interesante lección de historia social, de intrahistoria, incluso de la parte final de testimonio de verdad, justicia, reparación, e incluso la última parte de cuáles son las garantías de que no se vuelvan a repetir este tipo de ignominias, de silencio, de saqueo, de rapiña, de pillaje, de robo, por parte de lo que es un sistema totalitario y un sistema dictatorial. Totalitario al principio del franquismo y luego una dictadura en el resto de su tiempo. Bueno, yo creo que con estos mimbres, que han sido muchas de las cosas que se han dicho acá por parte de Emilia, yo creo que podemos iniciar un debate con ella, podéis hacerle preguntas. Qué bueno sería que estuviéramos en otras condiciones, no fuesen las de pandemia, y un buen trabajo de práctica sería entrevistar a vuestros abuelos y a vuestras abuelas, con esto ya que habéis escuchado de Emilia, para preguntarles cómo vivieron ellos justamente su etapa en el franquismo, ¿no? Evidentemente ya no tienen edad por haber estado en la guerra, sin duda alguna, ya no tienen edad seguramente para los años del hambre, que fueron los primeros años del franquismo, pero seguramente sí que tienen edad todavía desde los años 50, seguramente 40, 50 para acá, y tendrán también su testimonio muy interesante para que lo podamos saber, lo podamos conocer. Bueno, pues sin más preámbulos, el sistema que vamos a seguir es: quien quiera preguntarle algo a Emilia, quien quiera decir alguna cosa, por favor, pone su cámara en marcha y descuelga el micrófono, y nada más que dirigirse a ella. Tenemos por delante aproximadamente 20-25 minutos para hacer el diálogo. Patricia. Sí, Patricia, adelante. A mí me gustaría comentar, que creo que no lo ha comentado Emilia, y fue algo que me sorprendió mucho a mí cuando empecé a leer cosas de la mujer durante el periodo franquista, eran las purgas que se hacían con el aceite de ricino. Cómo le daban ese aceite de ricino de forma laxante para que, hablando mal, se fueran cagando encima por la calle para humillarla. A mí fue algo que me sorprendió mucho. Junto con que la rapasen, pues hacían eso en muchos casos. Sí, es verdad. Lo del aceite de ricino también fue muy masivo. Lo tenía por aquí anotado, pero se me ha pasado. Es que eran las dos cosas, las pelaban y le daban el aceite de ricino y luego las sacaban para que fueran por la calle. Es correcto, totalmente. También los purgaban a los hombres, pero a las mujeres les hacían las dos cosas. A los hombres no los pelaban, pero a las mujeres sí. Esa es la diferencia. Pero que el aceite de ricino, vamos, que era la medicina que tenía el sistema para... Incluso, bueno, hubo personas que fallecieron con el aceite de ricino, que tampoco se sobrevivía a eso. Tienes razón, Patricia. Yo tengo una pregunta sobre la manera de heredar durante este periodo, porque por lo que estaba leyendo, realmente no podían aceptar una herencia, sino que necesitaban primero la aprobación por parte del marido para poder aceptar una herencia. Pero no entiendo cómo una mujer podía alcanzar capital, bienes y una economía alta. A ver, lo de la ley era Elvira.
Lo de la ley estaba claro, es decir, si la mujer estaba casada, estaba claro que no podía aceptar una herencia sin el permiso, ni podía vender su propia herencia sin el permiso del marido. Esto en los años 70 se corrigió. Después, las personas viudas pasaban a depender del hijo mayor si tenían mayoría de edad, pero las personas que se quedaban solteras, si no tenían ningún tutor y ya eran mayores, sí podían tener herencia. Pero que la mujer casada, eso además fue hasta muy avanzado el franquismo, ¿eh? Eso lo viví yo pues con herencias directamente, ¿no? De mandarle de una tía mía que quería vender su herencia, la que la había heredado de su padre y su madre, y tener que mandarle el marido de ella, que no tenía nada que ver con esa herencia, un poder notarial para que pudiese transferir esos bienes. Si no, no se podían transferir. Pero no solamente eso, sino que no se podía comprar no sé, pues un televisor, no se podía comprar nada sin el permiso del marido, no se podía tener una cuenta corriente sin el permiso del marido y no se podía trabajar sin el permiso del marido, ¿vale? Y las hijas también necesitaban el permiso del padre para poder trabajar hasta una edad. Entonces la mayoría de edad de los hombres eran 22 años y la de las mujeres eran un poco más, siempre. Pero que es que no tenían ningún derecho porque dependían completamente de eso. Y fíjate lo duro que es tener tu propia herencia consanguínea de tu familia y no poder disponer de ella. Luego se ha cambiado la cosa, o sea, una vez que se cambia, lo que hacen ahora, digamos que como se va reconvirtiendo todo, cuando los hombres quieren apoderarse del dinero y del capital que es hereditario de las mujeres, lo que hacen muchas veces es vender el capital y convertirlo en bienes gananciales. Entonces así ya el marido pasa a ser dueño de la mitad del capital de ella. Entonces eso se sigue haciendo y sigue siendo violencia económica. En Cataluña no se casa la gente sin separación de bienes. Y yo creo que es muy importante que tengáis claro, y vosotros que sois jóvenes, que si alguna vez os unís con alguien que sea por amor, pero que los bienes no los mezcléis, entre otras cosas, porque después también, si os sale mal la historia, pues vais a tener muchos más problemas para volver a recuperar lo que es vuestro, o lo vais a perder. Entonces sí sería... Hay que seguir diciéndole a las mujeres, desgraciadamente, esto a estas alturas, después de haber pasado por lo que hemos pasado, que es lo que tú acabas de decir, Elvira, decirle a las mujeres que cuando se casan, que hagan separación de bienes. Que eso es fundamental, sobre todo si tienen capital de la familia suya, que es de herencia suya, que no es de la persona con la que te vas a juntar. Claro, yo lo decía por eso, porque como no podían trabajar, no podían heredar y tampoco tener ninguna cuenta corriente ni ningún tipo de ingreso por ellas mismas de forma individual, no me entraba en la cabeza que pudieran, eso, que le pudieran hacer una desvinculación de los bienes y de capital. No se podía. Hola, creo que dijiste que no se estudia mucho el franquismo en España. ¿Por qué? Porque no se estudia. Shania, eres Shania, sí, ¿no? Mira, a ver, en España no hubo ruptura, hubo una transición democrática. Esa transición se pactó desde la derecha más dura hasta la izquierda, pactaron que había que hacer una constitución democrática y lentamente, durante una serie de años, ir adaptando el sistema a lo que era a lo que es una democracia. Es decir, que hubo continuidad en lo que eran las leyes. En un Estado de Derecho en el que estamos, las leyes tienen que cambiar para ser unas leyes democráticas, ¿no? Unos códigos civiles y un código civil que se adecúen a lo que es un Estado democrático. Entonces ahí había muchos intereses en cerrar un periodo
se hizo un pacto para que no saliera todo lo feo que había ocurrido. Entonces, ese pacto, pues por un lado, alguna gente lo valora como algo positivo porque propició que los militares no dieran un golpe de Estado y que se pudiese seguir a una democracia, pero por otro lado, lo que no hubo es lo que hay que hacer cuando se empieza un Estado democrático, y es reparar y primero conocer. Es fundamental el conocimiento de un periodo histórico. Y lo segundo, reparar la injusticia. Por ejemplo, anular los juicios franquistas. Eso sería fundamental, pero que fue un pacto político hecho por arriba. Y la transición se hizo así. Hasta el año 82, que bueno, empieza a gobernar ya, ahí se cierra, digamos, este periodo de lucha por reformas. Y en el año 82, cuando se asienta ya la democracia después de un golpe de Estado, en España, se asienta la democracia y a partir de ese momento seguimos con la boca cerrada durante décadas, hasta que Zapatero, pues bueno, se conmueve porque todas las asociaciones de memorialistas, de víctimas, le presionan para que haga una ley de memoria histórica y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero no se ha hecho por decisión política, en mi opinión. Vale, gracias. La idea es que cuando queráis preguntar simplemente quitáis vuestro micrófono y lo ponéis en marcha y ya sin más preguntáis. Adelante. Bueno, yo quería hacer un comentario y es que referido también a lo que ha preguntado quien me ha antecedido en la palabra. Y es que llama la atención cómo en el sistema educativo español no hay una preocupación porque estos temas de historia contemporánea sean abordados ni en la secundaria y el bachillerato, ni tampoco en la universidad, porque como son los temas más recientes, siempre no llega al currículo a abordar esa parte de la historia. Sin embargo, cuando se leen diarios internacionales, estadounidenses, británicos, la prensa internacional en general, cualquier referencia a noticias de España sí que hacen mención del franquismo. Entonces, quería preguntarle a Emilia cómo ve ella eso de que la historia del franquismo en España es mejor conocida por gente fuera de España que por la gente aquí en España. Si tú tienes esa misma percepción, porque yo me daba cuenta cuando estaba el alumnado preparado antes la selectividad, ahora la prueba para la universidad, que o veía siglo XIX o veía siglo XX y no veía todo el temario, o veían unos ciertos temas que eran los que les iba a salir en selectividad y los otros se descuidaban. Eso para el alumnado que ve historia de España, que haga el bachillerato de ese tipo, pero los de ciencias pues ni siquiera lo ven. Entonces en programas que ves, ¿no? Por ejemplo, el intermedio, cuando de broma le han preguntado a la gente joven qué sabe del franquismo, pues en realidad es muy evidente que hay un desconocimiento general de la historia reciente de este país. Tienes toda la razón y además si entrásemos en analizando causa-efecto, es decir, ahí dice un compañero que sí, que la historia de España es obligada en bachillerato, en segundo de bachiller, es obligatoria. Lo que pasa es que muchas veces no se llega, no se llega al franquismo y se deja ahí. Pero es que esto es un asunto recurrente que además entraríamos casi en un círculo, porque tiene que ver primero con la formación del profesorado. Es decir, es un profesorado franquista. Ten en cuenta que en el año 70, en el año 1970, es decir, 5 años antes de que muera Franco, se produce una especie de revolución en la educación, que es la ley Villar-Palasí. La ley Villar junta a los niños y niñas, ¿vale? Entonces, en las escuelas. Entonces se hace además una ley universal, es decir, que se va a escolarizar a todo el mundo. Pero tenían el profesorado de historia en concreto
preparado para esto? Pues la verdad es que no. Pero también tiene que ver con la política educativa. Es decir, yo he estudiado historia contemporánea. En historia contemporánea, cuando había algún tema español, eran los hispanistas, tenías que leer a Hugh Thomas, o en historia agraria, pues leyendo a Malefakis, es decir, que habían venido los ingleses y los americanos, habían venido a investigar el franquismo y los dejaban a entrar en los archivos, pero en los departamentos de contemporánea eso era muy cercano. Vamos a investigar las reformas agrarias, por ejemplo, o vamos a investigar pues la dictadura de Primo. Eso tampoco se hacía, se hacía mucho. Pero en fin, era investigando siempre cosas muy lejanas. Esto de las edades de estudiar el franquismo, siempre hemos tenido que ir a fuentes externas. ¿Por qué? Pues por una decisión política, insisto en lo anterior, es política educativa. Porque si tú no formas al profesorado, las facultades tampoco imparten esta docencia y tampoco dedicas en los tramos de investigación dinero con como un tema preferente, pues ya lo tenemos perfecto, todo el círculo está perfecto. Entonces, bueno, pues han tenido que pasar años para poder hablar de este asunto y lo que nos queda y lo que nos rondará, ¿no? Y lo que nos rondará, que no lo sabemos. Gracias, No sé si te he Emilia. contestado. Sí, me has contestado. Gracias. Por ahí, Emilia, dejan en el chat varios testimonios, ¿no?, de la experiencia de algunos alumnos de primero de Sociología que dicen que el año pasado, en la asignatura obligatoria de Historia de España, pues algunos se quedaron en la época de Carlos V y otros no llegaron al franquismo, ¿no? Se quedaron solamente en el siglo XIX. Efectivamente. Pero ¿sabes por qué es eso también? Porque como en la selectividad no salen estos temas, pues entonces estamos otra vez con lo mismo. El día que saliera en la selectividad un tema de franquismo, lo mismo estudiábamos la historia en vez de ascendente, descendente. Es decir, vamos a estudiarla del presente hacia atrás en vez de atrás hacia el presente. Yo una vez hice ese experimento, además, en mis clases, y oye, no salió tan mal tampoco. Lo que pasa es que, bueno, es muy complicado, pero que sí es verdad que no... Todo esto es una especie de pacto de silencio que ha habido, y porque también el profesorado, ahora ya nos estamos jubilando, ¿no? El profesorado de la ley Villar, que fue en el que entramos ahí masivamente hombres y mujeres en este país, ahora nos estamos jubilando. A ver si las nuevas generaciones vienen un poco más cultas, pero mucho me temo que en las facultades no sé si se le da mucha importancia a estudiar este tema, pero que sí hay temas que están investigados. Pero básicamente ha sido porque el memorialismo ha arrastrado a la gente, ha arrastrado a los profesores de historia también. Mira, en Granada, Rafa, que hizo una tesis sobre la guerra civil, pues también fue arrastrado por el memorialismo. Es decir, y el único que yo, en la época mía, supongo que ahora habrá otras tesis hechas, pero en la época en la que yo estaba haciendo mi tesis, era la única tesis que había de historia de España del siglo XX. Entonces, bueno, de guerra civil y todo eso. Y entonces no sé si ha cambiado la política educativa y los tramos de investigación de todo esto o no lo sé. Vale, no sé, yo no quiero intervenir porque me gustaría que interviniera mis alumnos y alumnas, ¿no? Porque ahí Carlota parece que dice algo, o Miguel, Miguel, ¿tú quieres decir algo? Venga, adelante. A ver, la primera cosa es que me ha sorprendido un montón cuando se hacían experimentos con mujeres en las cárceles franquistas. Y Emilia ha dicho que se inyectaba algo, no sé qué ha dicho que era. ¿El qué, hijo? Has dicho, a las mujeres se les inyectaba un líquido rojo o algo así, no me he quedado con... No. Que se investigaba, según decía el psiquiatra del régimen y de la cárcel de Málaga, se decía que tenían un gen rojo. Gen. Ah, vale.
Había tenido un gel rojo. Cambia mucho la cosa, vale, gracias. Ahora, las fechorías que hicieron en los cerebros de esas criaturas todavía no se sabe bien, ¿eh? Pero que las hicieron también, ¿eh? Ten en cuenta que eso coincide, además, estamos hablando de la época, Vallejo Nájera coincide en el momento en el que en Alemania están los campos de concentración, está el nazismo y hay un contacto además directísimo y un trasvase muy grande entre lo que es ese primer franquismo y lo que estaba pasando en Alemania, ¿eh? Entonces, cuidado que ahí estaban haciendo experimentos que venían importados de la política, vamos, de Alemania y básicamente de Italia fue otra cosa, ¿eh? Italia lo que hizo fue que mandó una aviación que fue tremenda, pero que vamos, que Franco no tampoco hubiese ganado Eso es otro tema, el tema de por qué ganó la guerra, ya ahí no voy a entrar, pero que sí, Madrid estaba llena de espías. Madrid era una ciudad que estaba plagada de espías, tanto ingleses como alemanes. El tema del wolframio, que ahora se ha empezado a investigar también, que es que estábamos suministrándole las cabezas nucleares a Hitler y a Mussolini, sobre todo a Hitler, ¿no? Entonces, en España lo que había era un bullicio tremendo y también entraron todas estas perversiones brutales que era lo del gen rojo que padecían las mujeres. ¿Solo las mujeres? El gen rojo sí, eran las mujeres porque eran, ya te dije antes, labiales, no sé qué, pero descontroladas, no tenían capacidad de Vale. autocontrol, eran degeneradas, entonces, bueno, pues portaban un gen rojo. No conozco que se haya hecho esas investigaciones en hombre. Eso no quiere decir que no existan, pero yo lo desconozco, ¿vale? Vale. Gracias por esa aclaración. Bueno, respecto a los hombres, se intentó hacer con anarquistas. Y esto viene de una teoría que pertenece inicialmente, ¿no? Luego con todos los sesgos que han supuesto el nazismo y algunos otros fascismos, ¿no? Pero viene de la criminología positivista de Cesare Lombroso, que pensaba que había un perfil específico de nacimiento de los delincuentes, ¿no? Entonces, alguien que robara y que tenía relaciones con una prostituta era seguro que iba a salir de ahí un hijo o una hija que iban a ser los delincuentes o prostitutas, ¿no? Y de ahí se lleva, bueno, pues lo que son, por ejemplo, medir los cráneos, medir los perfiles de las caras, ¿no? La lejanía o la cercanía de las órbitas oculares y una serie de rasgos de carácter físico que decía que según eso pues se podía decir que una persona iba a ser una delincuente, ¿no? Y de ahí se derivan otra serie de experimentos que, por ejemplo, también se hace en el Imperio Nipón, en la época de los militares, del fascismo en Japón, también se hacen experimentos de este tipo. Bueno, desgraciadamente esa historia es muy cruel, no se conoce muy bien, pero bueno, hay que conocerla, ¿no? Hay que saberla. ¿Alguien más? ¿Me escucha? Sí. Sí, Manuel, adelante. Vale. Adelante, Manuel. Yo me preguntaba si respecto a los niños que eran robados, el negocio este que tenían las monjitas, también los familiares que adoptaban eran conscientes de la procedencia de esos niños. Vamos a ver, yo, por los testimonios que tengo, sé que una parte digamos que esos adeptos al régimen sí eran conscientes totalmente y en un primer momento también, pero luego yo pienso que luego se fue perfeccionando esa red, pues como una mafia que era, perfeccionando cada vez más y ya llega un momento en el que tenían tan preparado todo que muchas familias que adoptaron, y eso hay testimonios en las asociaciones en las que se juntan toda esta gente para reivindicar los derechos, que tampoco, o sea, lo que iban era buscar un bebé, pero le decían que ese bebé era hijo de una persona que se había muerto o que era hijo de una madre soltera o tal. Entonces sí había personas que adoptaron que eran inocentes, ¿vale?
por lo menos en los testimonios que se hay, incluso, fíjate, cuando esto les hacen entrevistas o se leen documentos sobre lo que piensa esta gente, ¿no? Pues hay madres adoptivas que han acompañado, han hecho todo el acompañamiento a sus hijos e hijas para dar con la familia de origen, porque ellos también se sintieron timados. Ahora, decirte qué porcentajes, no lo sé. Estoy segura que en un primer momento, estoy hablando de lo que es la guerra y la posguerra y el primer franquismo, hasta los años 50 por ahí, yo casi podría decir que la mayoría lo sabían, seguro. Que después se fue perfeccionando y se fue haciendo una mafia, seguro también, y ahí ya hay inocentes, pues tanto la familia que pierde al hijo y que lo engañan, como familias que adoptan. Esa realidad existe. Lo que no se sabe es el alcance tan inmenso que tuvo, porque hay una horquilla entre lo que está documentado y lo que queda por documentar inmensa, enorme. Eso es el alcance que no sabemos, porque han destruido las fuentes. Han destruido las fuentes. Estaban había en los conventos, por ejemplo, el tema de las madres que se quedaban embarazadas y eran solteras, había unas órdenes religiosas que estaban encargadas de atender a esas mujeres hasta que tuvieran el bebé. Después ya las echaban y ellas se quedaban con el bebé. Había, ¿cómo se llaman? Congregaciones religiosas de monjas que estaban dedicadas a eso exclusivamente. Pero luego ya fue en los propios hospitales, es que había médicos implicados. Hace poco, no sé si visteis, en la televisión salió un médico que murió antes de ser juzgado, ¿no? Porque él controlaba una clínica o más, porque había muchas clínicas, y bueno, hablaban de que en el año 79 o 78 pagaban 1 millón de pesetas por adopción. Pues eso eran gente rica que podían acceder a eso y engañaban a la criatura que había parido o a la familia, porque no solamente eran madres solteras, también había mujeres pobres que tenían 4 o 5 hijos y consideraban a las monjas que para qué iban a llevarse ellas un hijo más si no le podían dar de comer, que era mejor que esas criaturas estuvieran en una familia pues muy burguesa que les iba a dar una educación estupenda y además cogían el dinero, con lo cual tenían un montaje mafioso pues muy bien hecho, muy bien hecho. Matilde Otón, adelante, puedes preguntar. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué opina usted del conflicto de memoria sobre el Valle de los Caídos, por favor. Yo personalmente, pues, que el Valle de los Caídos se construyó pues con personas que estaban en las cárceles, con trabajos forzados. Allí murió mucha gente. También fue un castigo construir el Valle de los Caídos, esa escultura que hay allí. Después, además, fue ocupada por una congregación y metieron allí, hicieron una especie de colegio y metieron en aquella ultratumba, porque aquello es horroroso y siniestro, pues metieron a criaturas internas allí, hicieron una escolanía que cantaban, también llevaron restos de huesos de fosas de las víctimas asesinadas o caídas en guerra, en combate, llevaron allí miles de cadáveres y eso tenía que haberse restituido mucho antes, pero por la problemática que he dicho de que ha sido una decisión política tardía, y había que tener coraje para enfrentarse a eso, pues bueno, no lo hubo hasta hace poco. En mi opinión, eso pues no tenía que haber existido ahí tantísimos años, porque era un monumento al fascismo y a una vergüenza muy grande, no solo de cara a nuestro país, sino de cara al mundo que nos conoce y que nos visita. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias. De nada, Matilde. Opino lo mismo con el Pazo de Meirás. Ya el otro día hablaba de doña Emilia Pardo Bazán. El Pazo de Meirás también fue
regalado a Franco en el año 37, promovido por un conde, pues empezó a hacer peticiones en las fábricas que había en La Coruña, a todos los trabajadores les cobró una cuota, luego cuando recaudó ese dinero, pues también tuvo ahí, con la familia Pardo Bazán fue una cosa terrible porque abusaron, fue un abuso total económico sobre las hijas y el hijo no, porque ya se había muerto, pero las hijas de doña Emilia ocupan un lugar simbólico que había sido el pazo de una de las mujeres feministas más importantes de la historia de España. Y encima con los miles de volúmenes, que ahora dicen que son 3000, pero era muchísimo más la biblioteca que tenía. Pues opino lo mismo, que es muy tarde para recuperar el pazo, que tenía que haberse recuperado mucho antes, porque eso son simbólicamente es muy importante. Es decir, no solamente el tema de la rapiña y del robo, y de cómo hicieron las cosas, cómo expropiaron a la gente alrededor del Pazo. Les expropiaron los terrenos, los territorios, los dejaron sin nada. Bueno, pues eso sí es una realidad, pero también una democracia también tiene una capacidad y tiene que tener un poder simbólico para dar ejemplo, para hacer pedagogía en la sociedad, ¿no? Y eso no es una buena pedagogía, tener esos símbolos ahí. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, pero si nadie más quiere intervenir, pues te dejamos a ti la última palabra, Emilia, para que nos despidas. Bueno, parece. No, ya. Era Matilde Otón que también hacía por el chat la misma pregunta, ¿no? La misma reflexión. ¿Qué opinaba sobre el tema del Valle de los Caídos? Lo siento. Nada, no pasa nada. Entonces, no sé, Emilia, si tú quieres, pues di unas últimas palabras y ya pues terminamos. Bueno, yo lo único es que yo he intentado hablar de algo que no se habla normalmente e incluso de temas que no se tocan casi nada. La verdad es que no están todos los castigos por razón de sexo ahí, porque hay más, quedan muchos más. Por ejemplo, la prostitución masiva que hubo en las ciudades de mujeres que para darle un mendrugo de pan a su hijo se prostituyeron, eso no está investigado. Sí es verdad que nos han dejado, hay fuentes literarias, hay novelas que nos describen esa realidad tan brutal de lo que fue la prostitución en el primer franquismo, ¿no? Que era de una supervivencia para comer y dar de comer a sus hijos, ¿no? Hay también otros asuntos que no se pueden abordar porque si no, bueno, estaríamos aquí 10 horas. Pero yo he seleccionado esos porque me parece que son líneas de investigación interesantes para que podamos seguir avanzando en el conocimiento de ese periodo. Y yo lo único que espero es que os haya servido para haceros preguntas, que es al final en lo que consiste un poco el saber y la investigación, en hacerse preguntas para buscar luego las respuestas. Y no tengo mucho más que decir, más que agradeceros a todos vuestra presencia. Muy bien, muchísimas gracias, Emilia. Un abrazo y un saludo muy cordial por parte de todas las personas que estamos presentes. Agradecerte este toque científico, también argumentado, también estructurado sobre las mujeres en el franquismo, que yo creo que es un tema en el que dará mucho juego y tendremos que saber muchos detalles, muchas cosas desde la microhistoria, pasando por la historia social. Simplemente, bueno, decir que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en su grado, en los 2 grados que tiene, bueno, en realidad son 3 grados los que tiene 2 asignaturas optativas, son optativas. Una es para los de Ciencias Políticas, que es la historia política de España contemporánea, que es donde se podría dar, digamos, el franquismo. Y luego esta otra historia de los movimientos sociales en España contemporánea, que tiene un problema, y es que aborda los actores que serían los movimientos sociales, pero falta el paisaje, falta, digamos, la parte de atrás, digamos, todo el teatro que significa conocer a fondo la historia de España. Y en muchas ocasiones pasa esto, ¿no? Que se habla de esos movimientos sociales, pero mis alumnos pues no tienen el suficiente bagaje y conocimiento
sobre esa historia de España, porque o bien no la han dado en el segundo de bachillerato, o bien las referencias que tienen pues son muy vagas respecto a estas etapas más cercanas en el tiempo a nosotros y a nosotras. Pues nada más, sin más, cortamos ya la grabación y agradecemos una vez más al Fórum de Política Feminista la colaboración que ha tenido con todos nosotros en estas dos asignaturas y os emplazamos hasta el martes que viene. Buen fin de semana y muchísimas gracias. Adiós.